una importante y que yo creo que es súper estructural es el hecho de que más gente ha salido a estudiar. Yo creo que eso es súper importante, la gente ha ido a estudiar y gente de áreas tan diversas como mi colega que era de contabilidad, que estudió en Francia, leyó algo de STS por los efectos sociales de la contabilidad, y gente que ha estudiado propiamente tal STS, que son muy poquitos, pero han habido, o sociología, se han encontrado con esta tremenda literatura, que es grande en realidad, muy pocos antropólogos, pero también ha habido gente de historia también, mucha gente de historia, y algunos locos como yo de administración y economía, pero yo creo que ese encuentro con ese mundo es una condición importante. Y la otra, la carencia de lugares de discusión sobre aspectos tan relevantes para la vida social como son la tecnología y la ciencia. Yo creo que en Chile eso siempre fue como lo que los científicos hablaban porque era su problema, o lo que los ingenieros hablaban porque era su problema. Creo que la discusión sobre cuestiones básicas de la sociedad pasó a un segundo nivel y se empezó a ver problemas más finos, como es por ejemplo el trabajo del Transantiago, como es por ejemplo los efectos sociales de la minería, y al revés también, cómo las tecnologías han comprado y cambiado y flexibilizado sus formas y cambiado sus formas por esto que está pasando en la sociedad. Entonces yo creo que esas discusiones se tenían, pero eran muy a nivel no estructurado, y creo que la red surge para tener una discusión un poquito más, con un objeto más común, aunque sean múltiples objetos, y responde a eso, a esa discusión del nivel, el estadio de complejidad que se está dando en la sociedad, y por otro lado, a que la gente vino con más recursos académicos, analíticos, y de conocimiento que les permitieron tenerlas, pues, ¿no? Que es por los posgrados fundamentalmente, y estructuralmente por la cosa que pasó con Becas Chile, por el cambio también en las universidades, que yo creo que fue importante. La investigación en ciencias sociales en Chile es relativamente nueva. Entonces esto aporta, y creo que como en todo el mundo, aporta para bien, porque creo que la gente se da cuenta de que se puede pensar en un efecto de política pública y de política privada cuando uno entiende una comunidad. Eso. Y eso es lo que hace que la red surja más. Ahora, nos falta meternos más en esa discusión, pero ese es otro tema, creo yo.